Hello, hello. ¿Cómo vas en tu proceso de aprendizaje? Are you learning? ¿Vas aprendiendo? I hope so. Espero que sí. Are you ready to learn some more? ¿Listo para aprender más? Good. Esta vez aprenderemos a usar un verbo muy, pero muy famoso en inglés. Have, has. En esta lección te estaré enseñando todo lo necesario respecto a este verbo. No dejes de verla hasta el final y sigue el paso a paso en tu proceso de aprendizaje. Let's get into it. Vamos a ello. Recuerda lo siguiente, el verbo have, has en español tiene un significado que es tener como verbo, tener. Entonces, estas dos palabras, have, has, funcionan con los pronombres personales. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Acá los pronombres personales. Los pronombres personales es un tema viejo, es un tema que hemos ido viendo desde muchas lecciones continuamente y es momento de que ya manejes los pronombres personales de esta manera. I, you, he, she, we, you, they. I, you, he, she, we, you, they. Rápido, ¿verdad? ¿Por qué lo digo tan rápido? Práctica, estudio. Eso mismo tú tienes que hacer y ese resultado vas a tener. Entonces acá en este cuadro al lado izquierdo tenemos los pronombres, al lado derecho ya cómo se conjuga el verbo have, has. Quiero que notes lo siguiente. Has únicamente funciona o se conjuga con he, she, it. Lo demás have. Entonces observa cómo se conjuga. Observa bien que solamente has funciona con tres pronombres. He, she, it. Lo demás es have. Fácil, fácil, fácil. Este es el primer significado. I have, yo tengo. You have, tú tienes. He has, él tiene. She has, ella tiene. It has, tiene. El it lo ocupamos siempre, como ya sabes, para cosa, objeto, cuando estamos hablando de algo que no es una persona. We have, nosotros, nosotras tenemos. You have, ustedes, vosotros tienen. They have, ellos, ellas tienen. Ese es el primer significado. Esta misma estructura tiene un segundo significado. Ya no es en presente como lo vimos en el ejemplo anterior, tiene o tengo, sino que ahora es I have e. You have as. He has a. She has a. It has a. We have hemos. You have an. They have an. Ese es el significado. Ese es el segundo significado. Y acá también se contracta. I have se contracta diciendo I've. You have se contracta you've. He has his. She has she's. It has its. We have we've. You have you've. They have they've. Se contracta. Y para explicarte un poco mejor este significado de as, a, hemos, etc. Este es una estructura diferente y este es, por ejemplo, cuando quieres decir, por ejemplo, yo he hecho tal cosa o yo he sido, tú has sido, él ha sido, él ha hecho. Este segundo significado es un tema que lo vamos a extender en una próxima lección. Sin embargo, quise tomar un poco de tu tiempo para explicarte y que cuando ya entremos en ese nuevo tema ya tengas una idea de más o menos por dónde vamos. Te pudieras preguntar, ya que sabemos decir yo tengo, ¿cómo hago para formar una pregunta? Y por eso te quiero explicar lo siguiente. Yo tengo, aparte de decir I have, se dice también I do have. Tú tienes, you do have. Él tiene, he does have. Ella tiene, she does have. Esto tiene o la cosa tiene un objeto, ¿verdad? Tiene, it does have. Nosotros tenemos, we do have. Ustedes tienen o vosotros tienen. You do have. Ellos, ellas tienen, they do have. Entonces, esta es una segunda estructura y significa lo mismo. Ahora te pudieras preguntar, pero ¿cómo es eso? ¿Significa lo mismo? ¿Cómo se usan? ¿Cuál es su manera correcta de usarlas? En este cuadro comparativo podemos observar ambas estructuras y ambas significan lo mismo, sin embargo su uso es diferente y lo vemos de esta manera. I have significa yo tengo, pero es una forma de iniciar para decir yo tengo. I do have ya es para recalcar.
Miremos un ejemplo en español. Tú dices, yo tengo dos amigos. En español, ¿verdad? Yo tengo dos amigos. Y viene la persona a la que le estás diciendo que yo tengo dos amigos, te dice, no, tú no tienes dos amigos. Entonces luego tú le dices, sí, yo tengo dos amigos. Entonces ya viene y respondes nuevamente, estás como reafirmando y es ahí donde ocupas el do o el das como un auxiliar. Este no hace nada más que auxiliar, es decir, confirmar lo que estás diciendo. Ese, en pocas palabras, es su uso. Es un auxiliar. No altera el significado más que ayuda a confirmar lo que está diciendo. Entonces siempre significa lo mismo, ¿ok? Este mismo auxiliar nos va a auxiliar para cuando queremos hacer una pregunta. Y la forma de hacer una pregunta, simplemente el auxiliar lo vamos a pasar al inicio y al final ponemos un signo de interrogación para, por ejemplo, decir, para preguntar yo tengo, es decir, te estás preguntando a ti mismo, yo tengo, etcétera, tal y tal cosa. Entonces la estructura es do I have, do I have. Tú tienes, do you have. Él tiene, does he have. Ella tiene, does she have. Esto tiene, does it have. Nosotros tenemos, do we have. Ustedes tienen, do you have. Ellas tienen, do they have. Acá siempre, recuerda, es un auxiliar, no tiene una función adicional más que auxiliar la pregunta. Otro punto a observar es lo siguiente. Acá ya el has desaparece. Todos van a ser have. Porque aparte de ser un auxiliar, este auxiliar va a modificar el has y lo va a convertir en un have. ¿Ok? Entonces, no vas a decir does he has. No. Error garrafal. No vas a decir does she has. No. No vas a decir does it has. Tampoco. Se utiliza have. Entonces recuerda siempre, si vas a utilizar el auxiliar do o does, el have se va a mantener en todos los pronombres. El has desaparece por completo. Toma nota, ¿ok? ¿Qué pasa ahora si queremos negar? Porque no siempre hablamos en positivo. Simplemente agregamos la not al auxiliar do o does. Do not se contracta y se dice don't. Does not se contracta y se dice doesn't. ¿Ok? Entonces para hacer ese paréntesis, don't, doesn't, esa es la manera como vamos a utilizarlo. Entonces vamos a ver ahora los pronombres, los vamos a conjugar para que entiendas mejor cómo se niega. Vamos a decir yo no tengo, I don't have. Tú no tienes, you don't have. Él no tiene, he doesn't have. Ella no tiene, she doesn't have. No tiene esto, la cosa, ¿verdad? It doesn't have. Nosotras no tenemos. We don't have. Ustedes no tienen. You don't have. Ellos no tienen. They don't have. ¿Ok? Solamente agregamos la negación, la not, al do o does. Lo contractamos y es así como te muestro por acá. Esto de contractar el do, not, por don't o does not, pasarlo a doesn't, es bueno saberlo, saber que se utiliza contractado, pero también es bueno prestar atención cuando lo vayas a utilizar. Se dice que contractado es de uso informal, sin embargo en la actualidad está teniendo como un uso pero muy común. Sin embargo, cuando quieres ser bastante formal, sobre todo al momento de escribir una carta, un correo a una persona que quiere ser, tú por ejemplo, quieres ser bien respetuoso, entonces no contractes. Evita las contractaciones para darte ese tip. Ahora, ¿quieres hacer una pregunta negativa? Ya sabemos cómo hacer una pregunta en positivo. Por ejemplo, para preguntar yo tengo, do I have. Ahora, si quieres hacer una pregunta negativa, por ejemplo, no tengo tal cosa, don't. Entonces damos vuelta, cambiamos de orden y el don't lo pasamos al inicio y decimos don't I have,
yo no tengo tal cosa, tú no tienes tal cosa o lo que sea, ¿verdad? Y siguiendo, poniendo un complemento de una oración sería, don't you have tal y tal cosa. Él no tiene, doesn't he have. Ella no tiene, doesn't she have. No tiene, doesn't it have. Nosotros no tenemos, don't we have. Ustedes no tienen, don't you have. Ellos no tienen, don't they have. Ahora recuerda que esto es elemental, es básico. Y aquí siempre hemos ido repitiendo las estructuras que aprendimos al inicio. Entonces, ya una vez que manejas, que le agarras el sentido lógico a una estructura gramatical, ya lo demás se va a ir va a ser repetitivo. Solamente va a ir cambiando las palabras, pero su lógica, cómo hacer una pregunta, cómo responder una pregunta, cómo hacer una pregunta en negativo, en positivo, cómo confirmar algo, cómo negarlo. Su orden lógico o su estructura lógica va a ser la misma. Entonces, para que pongas atención, ojo, ¿verdad? Cómo se forma la estructura cuando va a hacer una pregunta, cuando vas a negar, cuando vas a confirmar. Todo eso es repetitivo. It's very easy, muy fácil. Next time you see these two words, have, has, you won't have any confusion at all. La próxima vez que veas estas dos palabras, has, have, no tendrás ninguna confusión en lo absoluto. Recuerda lo siguiente con cada lección: estudiarla, repasarla, memorizarla y practicarla. Además, si tienes alguna duda al respecto de cada lección, puedes dejármela saber en los comentarios, que yo te estaré respondiendo con todo gusto. Y si aún no te suscribes, hazlo para que no te pierdas de la siguiente lección. Nos vemos en la próxima. Chao.